Ahora Melina le va a presentar a nuestro invitado, pero quiero leerle una estadística que está en todos los diarios de hoy y me parece preocupante, o por lo menos llamativa. Fíjese, o escuche mejor dicho. En total se registraron 97 casos de secuestros en Argentina, 12 más que en el mismo periodo del año pasado, del año 2016. Casi el 90% fueron en Capital y Gran Buenos Aires. Pero en el mes de abril, la ciudad de Buenos Aires lideró este ranking con 9 secuestros. Por primera vez, la ciudad de Buenos Aires lideró este ranking con 9 secuestros. No en cualquier lado, en algunos barrios muy particulares, en algunos barrios cercanos a la General Paz e increíblemente geográficamente vecinos. ¿Por qué? Lo vamos a saber en algunos minutos, pero esta es la estadística que evidentemente hace que más de uno abra los ojos. Daniel Piazza, que es especialista en seguridad, nos visita nuevamente. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué crees esta estadística? ¿Por qué en estos barrios? ¿Por qué cerquita de la General Paz? Bueno, mira, el punto central de General Paz está dado más que nada por la capacidad que les da a los delincuentes de poder atravesar la capital de manera rápida, porque no hay todos los controles quizás necesarios para poder hacerlo. Hace poco estuvo el secuestro de este profesional que desde Castelar lo llevaron y lo dejaron en la Villa 31, o sea que tenés un cruce en minutos, fueron aproximadamente unos 40 minutos que duró ese trayecto, y en los cuales no pudo ser nunca interceptado. Y la realidad es que siempre ese cordón que tiene que ver con la General Paz, que está demarcado por General Paz, los barrios linderos de Capital Federal, incluso los de Provincia de Buenos Aires, sirven para hacer de un lado al otro y cambiar las jurisdicciones que hay de los secuestros. Ahora, uno puede poner en duda la eficacia, de hecho la estadística la pone en duda, pero si vos andás por la calle hoy en Buenos Aires, hay más patrulleros, hay más policías, hay más controles sorpresa y uno supone que 2 más 2 da 4. Sin embargo, la realidad te muestra que no es así. Sí, ¿sabés qué puede estar fallando, Guillermo, un poco? El concepto de inteligencia criminal que se está aplicando. ¿De qué manera se están analizando las estadísticas que se van dando? De hecho, las estadísticas que vos mencionabas son hechas por la unidad funcional que esté especializada en secuestros extorsivos. Y tiene todas las denuncias que han sido efectuadas, porque hay algunos casos en los cuales no se hace una denuncia, hay unas variaciones mínimas, ¿no? En más, te diría, de aquellas que marcan la parte negra de esas cifras, pero la realidad es que todavía parece no encontrarse el modelo de inteligencia criminal a aplicar en esos hechos. Y vos tenés variables dentro de las estadísticas que se mostraron, falta inclusive poder desarrollarlas un poco más. Hicimos un trabajo nosotros en colaboración con parte de la justicia como para poder entender un poco más cómo se está dando el delito, en qué zonas, los horarios, porque eso es lo que también te ayuda de alguna manera a la prevención. Y sobre todo cuando vos tratás de darle a la gente indicadores como para que tengan precauciones, es necesario que vos le digas que gran parte de esos hechos que vos mencionabas se dieron en un horario que va entre las 8 y las 12 de la noche, que la segunda franja en porcentaje se da entre las 12 y las 4 de la mañana, que eso tiene mucho que ver con los horarios en los cuales regresás quizás de alguna cena o quizás de algún evento, pero muchos se están dando, la gran mayoría se dan en un horario en el cual la mayoría de la gente retorna del trabajo. Y otra parte la estás teniendo, el 87-90% de las víctimas son varones que vienen solos, un 40%, 50% más o menos es lo que oscila. Lo han hecho dentro de su auto particular y los han llevado dentro de un auto particular. Ahora, fíjense el detalle que daba recién Daniel. Horario pico, horario de vuelta a casa, más gente en la calle, y uno supone, bueno, ahí es donde uno se puede volver más visible. Sin embargo, no. Y fíjense que en cualquier centro de grandes ciudades, la aglomeración es lo que hace que se vuelva impune el delito menor. En este caso un delito mucho más serio, pero a lo mejor con más tránsito, contrariamente a lo que uno se imagina, es más difícil escapar, es más difícil visualizar una situación confusa y aprovechan esos momentos. Sí, además hay otro punto que uno debe tener en cuenta. En los horarios picos vos disfrazás mejor el delito si querés, porque el secuestro no se produce en un lugar que esté poblado, sino que lo haces cuando la víctima está descuidada, cuando la zona te lo permite para poder salir. Pero después, en la fuga, en el tránsito, vos te puedes ocultar tranquilamente dentro de ese horario pico.
Entonces eso lo que hace es que el auto sea más difícil de detectar, hay mucha más tranquilidad, si se quiere, para la movida. Muchos han sucedido, el año pasado, por ejemplo, cuando se iba hacia zona norte, era en el recorrido de Panamericana y en horario pico, que vos viste lo que es Panamericana en horario pico hacia el norte. Es intransitable. Es intransitable, es muy duro y a la vez venían trabajando y cambiando de celulares para... Claro, en el camino te van cobrando, ¿no? En el medio del embotellamiento, claro. Ahora, Daniel, da la sensación, por esta consultoría que ustedes hicieron junto al Estado, esta investigación y estas estadísticas que reunieron, que en general son bandas que tienen experiencia en realizar secuestros, o son bandas que han migrado hacia esta modalidad. Bien. Yo te diría un poco lo que estamos analizando es que fueron haciendo experiencia a través de migraciones de delito para ir por el lado del secuestro. ¿Por qué? La gran mayoría de estos secuestros que hoy se mencionan en este primer cuatrimestre del año y en todo lo que fue el año pasado, tuvieron una duración de entre 1 y 2 horas. Es un delito muy rápido, muy rápido. Es tanta la rapidez que es muy difícil llegar a intervenir un teléfono, es muy difícil inclusive que vos puedas tomar todas las medidas que sean precautorias. En el medio del primer llamado, que es aquel en el cual el secuestrador sabe que tiene toda la de ganar y que tiene la palabra, es el primer estadio que vos tenés dentro del secuestro, hasta que la persona toma conciencia, quien recibe el llamado y decide hacer la denuncia, prácticamente ya estás cerrando la negociación. La negociación en ese primer contacto. Porque muchos de los delincuentes ya saben de que van por el botín rápido que puedan tener. De hecho, el promedio que se estaba barajando de pagos, y acá mucho tiene que ver con la honestidad al momento de declarar de quién fue abducido, ¿no? Que diga si en realidad pagó y cuánto fue. El promedio está entre 35.000 y 50.000 pesos por secuestro. Wow. Así está. Estamos hablando un promedio, obviamente. Tenés un promedio muy alto de resolución en 2 horas. O sea, que gente que cuenta con ese dinero en su casa. ¿Y en general se presume que actúan con un dato previo o son secuestros al azar, al voleo? Mirá, hay un poco lo que se estuvo viendo, inclusive hay una ONG en Capital Federal que había difundido una estadística paralela, donde ellos mencionaban que hay una pequeña marca que se coloca en los autos, que son en las patentes, que es el famoso post-it, que es de un color más o menos fluo. Las banderitas. Las banderitas que se colocan y lo colocan en la patente, más o menos, que es un lugar que vos es imperceptible, no lo percibís. Entonces, el auto de los secuestradores está esperando. La realidad es que no ha habido hasta ahora una denuncia formal sobre eso. Hay gente que lo ha detectado y lo ha comunicado. Creo que hay un poco de todo, ¿no? En algunos casos sí saben quién es y en otros casos van a ojo según el auto. De hecho, y esto es cierto, hay autos de alta gama que son más llamadores que otros. Seguro. Lo dice la estadística. Por ahí tienen el mismo valor, pero hay una marca determinada que es más llamadora que otra. Hasta por ahí es más cara la otra. Claro, bueno, no lo vamos a decir para no poner la marca. Pero usted sabe que el valor es el valor promedio de autos que se han marcado para ser secuestrados es de 300.000 pesos. El valor promedio. Ok, pero, o sea, ¿qué quieren hacerse? Las dos cosas. ¿El auto? En realidad esos autos tienen seguidor satelital. En realidad supone que el que tiene ese auto tiene dinero para pagar un rescate. Pero vos fíjate que si vos tomás, hay 3 marcas alemanas muy conocidas. Y las 3 hay determinada gama que tienen un auto que tienen un valor de mercado similar. Sin embargo, los pasajeros de un auto en particular son víctimas de más delitos que los otros. Es extraordinario. Por alguna razón creen que tienen más dinero, ¿no? Esto es a ojo, claramente. Esto es un poco lo que se dice en la jerga, te cotiza, ¿no? El delincuente primero te cotiza. Pero capaz que vos estás muy bien vestido y en realidad no sos de una posición económica tan alta. Lo haces por una cuestión de... del medio en el que te moves. Sobre todo los jóvenes, ¿viste? Que tratan de imitar por un tema de moda. Con el tema de los autos a veces es lo mismo, puedes tener autos que son autos de tu empresa en la cual vos trabajás y no es tuyo, es un auto que sea de alta gama. Entonces, cuando el delincuente ve eso... Tenés un trabajo cuya imagen te obliga, ¿no? Exacto. Ese es lo único que tenés, el auto y el traje. Entonces presume de que vos estás en
en un poder adquisitivo alto y empiezan pidiendo 1.700.000, 800.000, más o menos en esos valores, y terminan arreglando por los valores que yo más o menos les mencioné. Y se sospecha que en la gran mayoría de estos gastos que ustedes reunieron hay connivencia policial o hay integrantes de las fuerzas o que formaron parte de la policía y ahora integran banda de secuestradores. Hubo casos de secuestros que sí fueron importantes. El secuestro extorsivo en realidad también lo es el secuestro express. Pero en los secuestros donde hubo logística sí ha estado probado judicialmente incluso la participación de algún personal policial o en actividad siendo connivente y avisando de qué se estaba haciendo en la zona. Facilitando. Exactamente. Y alguno que, como comúnmente se lo llama, que haya sido mano de obra desocupada. Lo cierto es que son números que, si vos lo ves respecto al año pasado, hubo un incremento en el primer cuatrimestre. También lo hubo el año pasado respecto del 2015. No llegan todavía históricamente a los valores que fue el 2001, que fue uno de los peores años que tuvo Argentina. Bueno, pero porque la gente había sacado, había retirado todos los ahorros de los bancos. Y estaba la presunción de que se tenían ahí. De que tenías la posibilidad con esto del blanqueo, mucha gente dijo, bueno, hay gente que no lo blanqueó y lo llevó a la casa, hay gente que lo blanqueó y compró propiedades o compró algún auto. Lo cierto es que cuando vos desgranás bien la estadística y llegás a entender un poco de qué manera se están llevando adelante esos delitos, es en donde vos tendrías que actuar. Y las zonas están bastante bien identificadas, por lo menos en la mayoría. Entonces vos tenés en zona sur de la provincia de Buenos Aires, zona oeste dejó de ser, por lo menos en este primer cuatrimestre, ese foco, como era en el año pasado había sido Morón. Capital Federal, sobre todo porque tiene la posibilidad del cruce rápido por la General Paz para el lado de la provincia de Buenos Aires. Entonces, facilita un poco eso. La pregunta que todos se hacen es, bueno, si lo sabemos, ¿por qué no se está haciendo algo para, de alguna manera, mitigar el accionar de esta gente? Porque, como usted dice, más que escapar, me parece que usan la vía para mantenerse. De hecho, nosotros hemos tenido escuchas, y esto no es nuevo, de un secuestro que se hizo hace unos 4 o 5 años sobre la autopista del oeste, donde la víctima está todo el tiempo en movimiento y están negociando con la familia a la que le piden que los espere en la bajada Dolores Prat. Nosotros siempre nos acordamos porque lo repiten muchas veces. Y me parece que usan la avenida General Paz y las autopistas para mantener a la víctima en movimiento. Aparte, más que para llevarla a algún lado, ¿no? ¿Cómo es una interceptación, ¿no? una operación de interceptación dentro de las autopistas? Porque además la víctima va en un auto y el que negocia está en otro lado, entonces es difícil rastrear la situación. Y vos mirá, los lugares de abducción que se han visto en estos 4 meses, el 95-96% permaneció dentro de su auto. Fue llevado cautivo en su propio auto. Y un 3% aproximadamente fue en villas de emergencia. Eso es porque no se denuncia en ese momento, ¿no? Sino que se negocia con los delincuentes. Porque si vos no tenés la posibilidad de un botón de pánico dentro del auto, nadie vio el auto que fue víctima de una maniobra por lo menos llamativa como para poder denunciarlo, el auto circula libremente. Pero no se puede vivir así. Eso del botón de pánico era lo que te quería preguntar. Yo sé que hay una línea de autos muy nueva, de una marca, especialmente pido perdón si hay más porque no lo sé. Es algo que me comentaron. Concretamente hay una línea de autos que tiene un botón, bueno, no sé si se puede decir la marca de ese Sí, es un servicio que te venda, tiene 2 combinaciones, seguridad y la parte de concierge para todo lo que sea servicio. Claro, donde vos podés presionar el botón y pedir una estación de servicio cercana con una persona real que está del otro lado. Exacto. No es como la computadora del teléfono. Y se ha demostrado si efectivamente ayuda y las personas logran activarla. Hubo un caso hace muy poquito que la víctima contó que efectivamente presiona ese botón y que eso le termina salvando. No me acuerdo en qué localidad, pero me acuerdo que lo mencionó. El servicio está hace muy poco. Sí, en Argentina es muy nuevo. Lo probé esa marca. ¿Cómo funciona el servicio? Sí, efectivamente, tiene un botón para emergencias propias de la unidad. Sí. Inclusive vos lo podés apretar si necesitas emergencia para alguna otra persona que veas accidentada en la calle o en la ruta. Tiene uno que inclusive vos podés apretar un pánico. Sí. Y ellos te llaman y te hacen una serie de preguntas. Sí. Vos tenés, como todo, como el sistema de alarmas que hay domiciliarias, tenés una pregunta que es secreta. Sí. Depende cómo vos la respondas y ellos toman las acciones que hay. Y el servicio te permite un monitoreo 24/7, podés pedir que inclusive que te estén monitoreando llegando a tu casa,
Si vos entras en una zona que crees que es peligrosa, le pedís a ellos que te monitoreen. Si ven algo raro en el vehículo, lo llaman. Y después también tenés lo mismo con algunos de los que hacen rastreo satelital. Sí. Que vos podés poner distintos lugares en un botón de pánico, porque no necesariamente vos vas a estar al frente del auto, sino que puedes estar en el asiento atrás. Ha habido casos en el cual te han colocado en el baúl. Entonces, claro. El auto vos de alguna manera estás dando un aviso. Y ese aviso, cuando se da, quien está monitoreando avisa a la policía que la persona está dentro del vehículo, para evitar lo que podría ser en un tiroteo, que la persona sea herida, exacto. También hay que decir que, más allá de que la estadística indica claramente que aumentaron los casos, cuando uno va al número concreto, está hablando de 9 en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, uno puede decir, bueno, es mucho, es poco, ese cálculo sabrá hacerlo usted. En una ciudad de millones de habitantes estamos hablando de 9 casos, pero no deja de preocupar. Seguro, deja de preocupar porque a nadie le gustaría atravesar esa situación, sobre todo porque sí se sabe cómo empieza y nunca se sabe cómo termina. Mirá, uno de los riesgos que tiene el secuestro express fundamentalmente es el poco tiempo que vos tenés para actuar y para decidir, como víctima e inclusive como secuestrador. Porque muchos de quienes están hoy llevando adelante estos secuestros no son bandas experimentadas, han ido experimentando en distintos delitos y vieron en esto que de una manera rápida obtienen un dinero más o menos fácil. Pero hay muchos factores detrás de la acción de ellos, como son la droga, por ejemplo, en la cual tampoco tienen la capacidad o la claridad como para poder decidir. No es que solo te den un golpe, sino que vos corres un riesgo en un intento de fuga o un gesto que vos puedas hacer y se interprete mal, de que el secuestro pueda terminar mal. Afortunadamente, salvo uno que fue no una interceptación de pago, porque se había dicho que había sido así, el del taxista, ¿te acordás que terminó en provincia de Buenos Aires? No se han lamentado víctimas fatales en estos secuestros. Pero sí es preocupante que las estadísticas marcan que un altísimo porcentaje se resuelve muy rápido. Y eso no te da a vos una acción preventiva como para poder llevarla a cabo, o una acción de reacción en ese momento. Gracias por haber venido. No, por favor. Un placer. 2 minutos dura la pausa, no se vayan.